¿Por qué nos gusta una película? ¿O te acuerdas cuál fue la primera película que viste? ¿Cuántas películas hemos visto hasta el día de hoy? ¿Cuántas películas diferentes han marcado tu vida? ¿Por qué nos acordamos de ciertos diálogos? ¿Por qué nos identificamos con algunos personajes? ¿Habrá personas que nunca hayan visto una película en su vida o una serie? ¿Podríamos sobrevivir sin ver películas? Uf. Estas y otras tantas preguntas tenemos y podemos hablar de tantas cosas de cine y bla, bla, bla. Así es que quédate con nosotros en Cine y bla, bla, bla. Yo soy Diana Trejo. Comenzamos. Hola. ¿Saben ustedes quién es el héroe que tiene una constelación en el cielo? Obvio. Hércules. Y si lo saben es porque seguramente vieron la película que se estrenó en 1997. El 4 de julio de 1997 tuvo su release en México. Hércules es una película producida por Walt Disney Feature Animation, dirigida por Ron Clements y John Muskett, que cuenta la historia de un legendario hombre dotado de una fuerza extraordinaria que combate contra el malvado Hades para recuperar su lugar entre los dioses. Y bueno, esta película además tiene muchísimas partes y muchísimas referencias a la mitología griega, no todas contadas de la manera original. Ahorita les voy a decir algunas. Por ejemplo, al principio de la historia, Zeus le regala a su hijo Hércules un caballo con alas, un Pegaso, que forma con pedacitos de diferentes nubes. Y esto es lo que sucede en la película, pero en la realidad, en la mitología, se supone que Pegaso nace de la sangre que brota de la cabeza decapitada de Medusa. Que claro, es un poquito más creepy, entonces creo que no se vería tan bien en una película infantil. Creo, no sé. Con las cosas que ven ahora los niños a lo mejor sí. Por ejemplo, ¿no? Está esa referencia. O hay otras cosas durante la película, el montaje de la canción de Cero a Héroe. Hay diferentes monstruos con los que pelea Hércules y que vence en este afán de convertirse en un héroe, para recuperar su lugar en el Olimpo junto a su papá y a su mamá. Y hay varios de estos, por ejemplo, aparece... Espérenme, porque ya me perdí, lo tengo aquí anotado. Aparece la Gorgona, que aparece durante esa parte, y se supone que está con Medusa, y que quien la vence, es Perseo. ¿No? Otros de los héroes de los monstruos que aparecen es el Minotauro, que fue en realidad vencido por Teseo y la Gorgona por Perseo. Entonces hay varios de esos monstruos que no necesariamente en la mitología griega fueron vencidos por Hércules, pero que aparecen como referencia en esta parte, en esta canción de Cero a Héroe. Otra de las cosas que se da la licencia creativa Disney, y digo licencia creativa porque en realidad no es una adaptación fiel, yo diría que más bien es una película inspirada en la mitología griega, porque hay una gran diferencia entre las películas que son inspiradas en adaptación de o hay otro basadas en, ¿no? O sea, como normalmente vemos tres tipos de leyendas cuando vemos una película que viene de una historia de la literatura o de tradiciones como es la mitología griega, y entonces una película o una serie que está inspirada en puede tomar solamente partes de las historias, algo que está basado en o adaptado de, necesitaría, desde mi punto de vista, tener una cuestión más fiel. Existen muchos documentos que hablan y tienen este diálogo acerca de la adaptación de diferentes obras literarias al cine particularmente, porque además estamos hablando de lenguajes que son por su naturaleza totalmente distintos. No es lo mismo, por ejemplo, leer un libro, pensemos en el libro de Game of Thrones, por decir algún ejemplo. Y Game of Thrones, los libros son de este grueso, gruesísimos. Bueno, los que me están escuchando han de tener unos 3 a 5 centímetros de grosor. Y esos libros tú los puedes leer en el lapso de una semana, de 3 meses, de un año. Y una película o una serie, en este caso como Game of Thrones, lo ves en un lapso, un capítulo de 1 hora. Y un capítulo de 1 hora puede estar pensado que a lo mejor contiene 300 páginas, 500 páginas. Lo mismo sucede con las películas. Entonces el lenguaje
literario y el lenguaje audiovisual por su naturaleza son totalmente distintos en ese sentido. Entonces no podemos comparar estos dos artes para pensar que van a ser iguales, ¿no? Entonces aquellos que se quejan todo el tiempo de que las películas no son como los libros, pues obvio, porque los libros son lenguaje literario y tienden a colgarse de nuestra imaginación y utilizar un montón de descripciones y narrativas que no son posibles en el lenguaje cinematográfico o en el lenguaje de imágenes. Y repito esto del tiempo, tú vas al cine y no te vas a chutar una película de 6 horas, vas a ver porque te aburres, porque te cansas, porque se vuelve tedioso. Entonces las películas se reducen a 1 hora, 2 horas, incluso 2 horas y media más o menos, que me parece que ya es too much. Y la gente incluso se queja de que están muy largas, pero cuando son adaptaciones, no puedes esperar que todo lo que esté en un libro esté en una peli. Lo mismo sucede con esto de la mitología, ¿no? Entonces se dieron algunas licencias. Y volviendo a lo que les iba a decir, ¿no? Se supone en la película de Hércules que Zeus, que Hércules es hijo de Zeus y de su esposa Hera, cuando en la realidad Zeus es un poco ojo alegre y la fidelidad no es una de sus mayores virtudes. En la película, cuando Ares envía a sus secuaces a que le den una poción a Hércules para convertirlo en mortal, que no se la toma toda y por eso le queda su fuerza, lo adoptan, digamos, 2 personas lo adoptan y entonces son los padres adoptivos, Anfitrión y Alcmena. Ellos 2 son quienes crían a Hércules en la película. En la realidad, bueno, en la mitología griega se supone que Hércules es hijo de Alcmena y de Zeus, cuando Zeus le fue infiel a Hera con esta otra mujer. Por eso es un semidios. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, no se iban a poner a explicar todo esto en una película infantil. Es mucho más sencillo decir que se los roban y tiene a sus padres adoptivos, ¿no? Adoptivos, perdón. También el viaje que hace Hércules, hay una parte en donde le dice que él siente que no tiene su lugar, cuando después de que tira todo el mercado, cuando le va a ayudar a Anfitrión a llevar unas pacas de paja. Y entonces cuando regresa a casa le dicen, ¿no?, que lo encontraron con este medallón que tiene el símbolo de los dioses, y Hércules decide emprender un viaje al templo de Zeus a preguntarle a los dioses pues qué está pasando, ¿no? Y eso hace alusión al viaje que hace Edipo para buscar acerca de quién es su verdadero padre, y él hace una peregrinación al templo de Apolo en Delfos para preguntarle a los dioses y conocer su verdad, ¿no? Entonces esa es una alusión a ese otro viaje de otro personaje dentro de la mitología griega. También en la película hacen referencia a las 3 Moiras, que en la película son las arpías, que son estos personajes a quienes Ares le pregunta si va a triunfar su plan, ¿no? Y las vemos, son 3 hermanas muy feas que tienen el hilo de la vida de las personas, y entonces una tiene una tijera y además comparten un ojo, que eso también es parte de la mitología, pero de las 3 grayas, que sí eran unas personas horrendas, y siempre lo que las profecías que ellas decían se cumplían. Entonces una mezcla como de diferentes personajes de la mitología que los hicieron en uno, y tienen esta frase que me encanta que dice, ¿no? Les pregunta y le hace, es que venía tarde, sabemos, y no sé qué, sabemos, ¿no? Y luego dice, sabemos de muy buena fuente que habrá sanitarios. Bueno, esta está de Hércules, es una de mis películas favoritas, y ahorita les voy a contar por qué. Y bueno, hubo diferentes controversias cuando iba a hacer release la película, porque Disney quería que esta película se estrenara en el monte Nix, que está en Grecia, pero para los griegos esta no era una película que retratara realmente la tradición griega por todas estas licencias que les acabo de comentar. Entonces, de hecho, un crítico escribió en una reseña para el periódico griego Adesmevos Typos que esta película era otro caso de extranjeros que distorsionan nuestra historia y cultura solo para satisfacer sus intereses comerciales. ¿Qué tal? Sin embargo, y a pesar de esto, a la película le fue súper bien. Tuvo un presupuesto de $85 millones y recaudó $252.7 millones. O
sea casi el triple de lo que se gastaron en hacer la película. Es la película número 35 que hace Disney y está catalogada en un periodo que se conoce como el Renacimiento de Disney, porque tiene los clásicos, luego tiene esta partecita muerta, bueno, no muerta, digamos, como esta parte en donde no hay tanta producción y no tienen tanto éxito, y luego otra vez con esta serie de películas, El Rey León, Hércules y demás, tienen como este nuevo boom. Y la película de Hércules es muy importante para mí porque mis hermanos y yo tenemos un tatuaje justo con el medallón de Hércules, porque era la película que veíamos cuando mi hermanita era más pequeña. Entonces, mi hermano y yo veíamos mucho El Rey León y siempre jugábamos y escogíamos personajes, ¿no? A ver, yo voy a ser Simba y Scar, y yo voy a ser Mufasa y Sasu, y así, ¿no? Nos repartíamos todos los personajes y cada quien decía si a ese nivel de ñoñez llegamos. Y luego Gretchen, mi hermana más pequeña, es 10 años más chica que yo. Entonces, pues obviamente conectábamos a través de películas, y la que ella veía todo el tiempo, o veíamos los tres juntos, era Hércules. Y a mí yo quería que tuviéramos un tatuaje de hermanos, entonces lo único que tenemos los tres en común ahora es Hércules. Recuerdo mucho cuando mis sobrinos estaban chiquitos, que estábamos los tres en casa y mamá, cada quien haciendo algo, y estaban viendo Hércules justo, entonces estábamos cada uno de nosotros diciendo los diálogos por separado, y uno de mis sobrinos nos dijo, ay, ya cállense. Entonces decidimos hacernos este tatuaje. Yo tengo mi tatuaje en el brazo derecho, como en donde haces el conejito. Mi hermana lo tiene en la espalda, del lado derecho también, y mi hermano lo tiene en una de la parte de arriba de la muñeca. ¿Cómo se llama esto? ¿El antebrazo? Pues quién sabe, acá, ¿no? Entonces no nos poníamos de acuerdo en el lugar, no nos poníamos de acuerdo en los tamaños. Al final decidimos que iba a ser, en los colores, perdón, iba a ser del mismo tamaño, exactamente el mismo diseño, y cada quien iba a escoger dónde y de qué colores iba a ser. Entonces Hércules marcó mi vida mucho porque es este periodo en el que recuerdo que tenía mucho contacto con mis hermanos y conexión a través de esta película. Y creo que justo eso es lo que sucede con las películas con las que crecemos. Por alguna razón Disney anda por ahí metido, pero no solamente Disney. Hay otra película que me gusta mucho y que veía, pero esta como que me recuerda más con mi mamá, una que se llama Papacito Piernas Largas, y otra que se llama El Último Unicornio, que luego le digo a gente y dice, ay, ¿de qué es esa película? Hay gente que sí la recuerda, hay gente que no. Entonces, volviendo a Hércules, fíjense que estaba planeada hacer una Hércules 2, en donde Hércules iba a estar viviendo con Megara, iban a tener una hija, y la hija iba a ser amiga de Helena, que si recuerdan es la Helena de París, que se va a Troya y entonces genera toda la guerra de Troya, y Hércules va para allá. Pero al final cambió el director creativo de Disney y decidió que no se iba a hacer Hércules 2, decidió hacer películas originales o spin-off. Lo que sí es que se hizo una película para televisión que se llamó Hércules Zero to Hero, y es una película animada para televisión que se estrenó en 1999, producida igualmente por Walt Disney Television Animation. Yo no sabía de esta película, me la llevo de tarea porque la verdad es que me llama la atención ver qué onda con Hércules. Porque repito, es uno de mis personajes favoritos. Hoy justamente estuvimos en una clase de guionismo y nos estaban explicando acerca de las 3 dimensiones de personajes, y nos decía la maestra que con qué personajes te identificas, ¿no? Y que te fijaras como qué cosas de esos personajes tienes. Y yo dije Hércules. Y estábamos como descifrando esto, y decía Hércules es como un héroe incomprendido, es introvertido, y yo así, es huérfano. Entonces, creo que también los personajes con los que nos identificamos a través de nuestra infancia y conforme vamos creciendo, habla mucho de las cosas que no tenemos tan conscientes, que lo decía en otras películas de las que hemos hablado, como en Conner. Pero bueno, Hércules es una película muy importante para mí por esa razón, y la tengo grabada en mis brazos para que no se me olvide. Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes, @ditreb, @garabato.info.
darle like, a la campanita para que les avise cada vez que tengamos un nuevo episodio. Síganos en Spotify, ya estamos en Spotify y nos vemos para la próxima. Esto fue Cine y bla bla bla. Corte. Cine y bla 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 es una producción de Garabato.info. Su productor ejecutivo es Luis Ramírez, idea, dirección y producción por Diana Trejo, operadores de cámara Una Guayaba y Luis Ramírez, en el departamento de arte Omar Alejandro y diseño gráfico Edwin Romero. Si tienes una nota o un comentario sobre este o cualquier otro de nuestros episodios, puedes escribirnos un correo a cineybla@gmail.com. Esto es cineyblah@gmail.com o a cualquiera de las redes de garabato.info.